y todo lo que se está logrando, empezando por su llegada a la presidencia, gracias a esa lucha social que el M-19 a su juicio comenzó. Entonces, pues sí, esa es parte de la realidad, pero también es parte de lo que genera pues muchas críticas, porque de alguna manera pues se desconoce, y ahí hay un contraste entre lo que fue el M-19 como guerrilla y lo que han sido otras guerrillas como las FARC, como el ELN. Ha ido quedando para la historia como que el M-19 fue una guerrilla buena, y claro, primero pues han pasado muchos más años desde la firma del acuerdo de paz con esa guerrilla, pero segundo, cuando se firma ese acuerdo no existía la Corte Penal Internacional, y por lo tanto pues no había un organismo que de alguna manera garantizara que se contara la verdad, que se garantizara la no repetición, que los crímenes de lesa humanidad no quedaran impunes. Entonces todos los del M-19 que se desmovilizaron pues se acogieron a lo que había en ese momento, que eran unos indultos por rebelión, por porte de armas, por uso de insignias de uso privativo de las Fuerzas Armadas, pero no hubo ni en Colombia ni por fuera quien les dijera tienen que contar qué hicieron, y hay delitos que no se pueden indultar y amnistiar porque son delitos de lesa humanidad. De eso no se hablaba en ese momento. Por eso me pareció interesante una carta que escribió esta semana Elena Urán. Elena Urán, quien además es la autora del libro Mi vida y el palacio, porque el padre de Elena Urán pues fue torturado y asesinado en el Palacio de Justicia por parte de los militares, el exmagistrado del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán. Y en esa carta, Elena Urán le dice al presidente Gustavo Petro que evidentemente pues la guerrilla del M-19 no masacró a su papá, pero que la utilización de esos símbolos afecta mucho a las víctimas de ese día de la toma del Palacio de Justicia. Y por eso, en medio de toda la discusión que hay alrededor de la utilización de ese símbolo de la bandera del M-19 que está utilizando el presidente Gustavo Petro, es que he querido llamar a doña Elena Urán para hablar con ella sobre lo que significa para las víctimas que esa bandera se esté utilizando. Elena, bienvenida a Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias, Camila, por la invitación. Y bueno, sí, como tú acabas de manifestar, a mí me parece problemático que se haga el uso de la bandera en un escenario público. Si lo quieren hacer en encuentros privados, pues es decisión de ellos, pero él, siendo jefe de Estado, da a entender un poco que está por encima de la bandera de Colombia, hablando aquí de la bandera de la Alianza Democrática M-19, sino de un grupo que actúa al margen de la ley. Y volvemos a lo mismo de siempre, son los guerreros exaltando y enorgullecidos, o como se diga, pues exaltando sus actuaciones en guerra y desconociendo y dejando solas a las víctimas. Esto lo hacen todos una y otra vez, y pues me parece, y lo digo aquí a título personal y sin representar al resto de las víctimas, porque puede ser que las demás tengan otra postura y otra mirada, me parece que esto no les sirve. ¿A quién les sirve? No les sirve a ellos, no les sirve al país. Evidentemente no nos sirve para transformar el lenguaje violento en el que estamos acostumbrados a comunicarnos, y pues mucho menos a la no repetición. Entonces esa era como mi crítica, que sí, a mí me entristece ver que no haya avances en este sentido, sino que volvamos a lo mismo de siempre. Yo hace un tiempo, cuando estaba el presidente Santos a cargo, pues yo también le reclamé que él hubiera defendido a el ex general Arias Cabrales, que había sido condenado, y saliera el jefe de Estado a exculparlo. Y en esta ocasión siento que estamos repitiendo la historia, en cuanto a que vuelve desde una situación, desde un lugar de poder, a exaltar, como dije antes, actos que a otras personas les generaron mucho dolor, de las que no tuvieron ninguna decisión, y los guerreros son los que toman la palabra, y pues no tenemos manera de tener ese escenario de poder para reprocharlo, y lo que debería hacer sería un debate público, abierto, con todas las partes, que eso fue lo que yo también le propuse, y que debo también
aquí plantear que celebro mucho que el Ministerio de Cultura lo haya acogido, un debate con las diferentes partes para que hablemos de estos temas, hablemos de lo que significó el robo de la espada de Bolívar, hablemos de la figura de Carlos Pizarro, hablemos de por qué el M-19 decidió tomar las armas, para bien o para mal, cada uno tendrá sus razones, pero hablémoslo, pero no de esta manera, porque de esta manera no hay diálogo, de esta manera lo que hay es, sí. Elena, usted en la comunicación al presidente, precisamente reclamándole la utilización de ese símbolo de la bandera del M-19, dice que el hecho de que él salga a romantizar públicamente a esa guerrilla de la que hizo parte y sus acciones es violento y que empodera a quienes no quieren justicia ni verdad, por la que ustedes, las víctimas, vienen luchando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué el hecho de que el presidente utilice y romantice la bandera del M-19 empodera a quienes no quieren la verdad en Colombia ni la justicia? Pues mire, nosotros, mi familia y nosotros, no solamente mi familia, hemos tenido graves problemas de seguridad por querer esclarecer los hechos. Diferentes tribunales, incluso hoy el Tribunal de Bogotá sentenció nuevamente al Estado por un caso de una persona que murió allá en torno a los hechos del Palacio de Justicia. Entonces no es ningún secreto que quien tiene la responsabilidad y quienes hemos estado buscando que se haga justicia y que se esclarezcan los hechos han sufrido consecuencias gravísimas, no solamente las víctimas, también sus defensores, también la fiscal que estuvo a cargo, y que él salga con esto es para poner en la boca o en bandeja de plata, si ve, ahí está el guerrillero de siempre, en lo mismo, no reconoce nada, y pues, ¿qué argumentos tendríamos nosotros para desmentir eso? A mí me parece muy, muy problemático en la situación que nos deja, y vuelvo a lo que dije anteriormente, deja a las víctimas solas, y es muy triste que él no reconozca que el M-19 generó mucho daño a muchas personas. Como dije en ese mensaje, quien tiene la responsabilidad penal por las torturas, la desaparición y las ejecuciones, pues es la fuerza pública, pero el M-19 no nos hizo ningún favor. Entonces tienen que reconocerlo, sobre todo si estamos hablando de una política de paz. Esto es pues muy llamativo para mí, cómo se hace la paz cuando exaltamos estos símbolos guerreros, un lenguaje violento y un desconocimiento del dolor de las víctimas y el dolor del otro, y de espacios democráticos en los que son tan necesarios para poder construir pues país. Elena, quiero plantearle, pero antes que todo, si estoy equivocada, que me corrija, porque usted el año pasado, me acuerdo, el canciller anunció que usted entraba como consultora o asesora a la Cancillería en temas de asuntos por la no repetición. Estaba buscando si usted ya no estaba en ese cargo, pero veo hasta aquí, 14 de marzo del 2024, pues una alusión a usted en la página web de la Cancillería. Entonces, sí, no sé si todavía... Yo sigo ahí y sigo en función para asuntos de no repetición, que converge con todo esto que estoy diciendo, coincide con todo lo que estoy diciendo, pero en este momento estoy hablando a título personal y no como funcionaria de Cancillería, pero por encima de cualquier rol que yo pueda tener en el gobierno, pues creo que tengo que responder a lo que dice mi conciencia, a lo que dicen mis principios y a lo que yo considero que debería ser pues un diálogo mucho más amable para todo el país para que pudiéramos avanzar, pero creo que esta no es la manera. Claro, sí, y por eso me parece además pues muy valiente su carta, y quisiera entonces, ya sabiendo que sigue ahí en la Cancillería, ver que usted nos hiciera una reflexión o nos contara si es que al principio, por ejemplo, cuando usted decidió aceptar ese cargo y ser parte de ese gobierno, usted veía un espíritu de reconciliación que ahora no está viendo, o si es que el presidente está como desconectado, por ejemplo, desde lo que se hace en la Cancillería en esa materia, o cómo uno explica pues este discurso, pero que también haya un cargo como el suyo ocupado por una mujer como usted. Es una pregunta compleja, además comprometedora, pero sí, claro, yo de hecho regresé a Colombia pensando que entramos en un momento de transición, que todavía creo que hay mucho por hacer, que hay posibilidades
todavía pues abiertas. Hay sectores maravillosos trabajando porque el país sea mejor. Lamento que haya sucedido esto de parte del presidente, pero creo que él puede estar abierto, y como lo dije antes, el mismo Ministerio de Cultura está ya planteando unos diálogos para que podamos hablar desde diferentes puntos, de diferentes miradas, sobre lo que significan estos símbolos y cómo vamos a hacer de ahora en adelante para no repetir y hacerlo siempre desde el reconocimiento del otro. Claro, usted ha insistido mucho, Elena, en que el Ministerio de Cultura se comunicó con usted después de que usted le enviara esta carta al presidente de la República, diciéndole que lo convocaba a un diálogo, precisamente, que lo convocaba a un diálogo. Voy a leer textualmente la cita de la carta para quienes no la conocen. Dice: le sugiero una discusión entre quienes legitiman al M-19, la fuerza pública, la sociedad civil y, por supuesto, quienes quedamos en medio, acerca de la bandera, los actos patrios, guerreros y eslóganes de la fuerza pública, que es ofensivo y nos mantienen bajo la cultura violenta siempre. Usted dice que el ministro se comunicó con usted y que le propuso efectivamente hacer ese debate, tener esa discusión, pero hace tan solo 12 horas el presidente Gustavo Petro trina en su cuenta de Twitter, que es su canal de comunicación masivo con sus seguidores, la bandera del M-19, diciendo: hice prácticamente todas las manifestaciones de mi campaña en todo el país, hoy 1 de mayo, en un solo día, y pone la bandera del M. Es decir, que ese mensaje del ministro pues no parece representar el mensaje del presidente. ¿Usted ha tenido la posibilidad de hablar con él o de saber siquiera si él leyó su mensaje? No sabría, pero creo que de todas formas tener esta plataforma organizada desde el ministerio es algo ya muy positivo, porque precisamente a partir de la controversia, que no es malo, en Colombia se cree que la controversia es algo malo y no, es muy importante en una democracia. A partir de esa controversia es que podremos avanzar en esto, porque mire la polarización que genera siempre el caso del Palacio de Justicia desde hace 39 años. Hay otros casos donde ya hay consenso, ya no hay este tipo de ataques de lado y lado. En el caso del Palacio de Justicia seguimos tropezando una y otra vez porque no ha habido escenarios para podernos sentar con miembros de la fuerza pública, con exmilitantes del M-19, con víctimas y otros de la sociedad civil, también a ver cómo es que recordamos esto, cómo es que cada uno de estos actores recuerda estos hechos, qué espera que pase de ahora en adelante, cómo podríamos hacerlo mejor, siempre reconociendo al otro. Eso no hay, lo que hay son ataques de uno y otro lado, y a ver quién es más fuerte, quién es más guerrero y quién es el que tiene la razón. Y pues no sabría si el presidente lo vio o no lo vio, pero sí sé que el ministro lo leyó y tiene esa apertura. Entonces, eso es lo que yo estoy pensando, enviarle una carta así privada al presidente, explicándole más en detalle. No sé si la lea, ya me sucedió también con otros jefes de Estado, que era una comunicación solamente de un lado, que no había respuesta, que es algo muy usual en Colombia cuando está una persona en el poder, no responde este tipo de cosas. Entonces espero que en esta ocasión sí haya una respuesta y ojalá pueda haber un diálogo y que me explique también a mí y al país en qué nos beneficia a todos como sociedad esto. Elena, pero cuando usted ve esa bandera del M-19 en manifestaciones políticas y en manifestaciones sociales, ¿qué piensa? ¿Que hay un interés de preservar vivo el recuerdo de ese movimiento guerrillero o de revivirlo? ¿Aló? ¿Elena? ¿Se cortó? Sí, no, ahora oigo. Hugo Mario, adelante. Sí, no, le pregunté a Elena si cuando usted ve esa bandera del M-19, primero en la campaña política y ahora en las movilizaciones de este año, ¿qué piensa usted? ¿Que hay un interés de revivir a esa guerrilla o simplemente de preservar vivo su recuerdo? Pues eso no sabría. Yo creo que hay puntos de los ideales del M-19 que pueden ser muy rescatables. La discusión es sobre si la lucha armada, la vía armada es la vía. Eso creo que no. Y eso, por eso vuelvo y reitero la importancia de los diálogos. Definitivamente la lucha armada creo que no ha servido a nadie, y de hecho las guerrillas
han sido nefastas para la izquierda democrática, que ha terminado también masacrada y estigmatizada por lo que han hecho los grupos al margen de la ley asociados a la izquierda. Entonces, ¿qué están ellos queriendo con estas banderas? No sé, pero creo que, como sucedió antes, no nos sirve como país. Y no sé, tendrían que decirnos ellos si a ellos les sirve, en qué les sirve. O sea, digamos, en el caso de Carlos Pizarro, ¿reivindica a Carlos Pizarro? Yo creo que no. Yo creo que reivindicaría a Carlos Pizarro, que pudiéramos hablar, conocer más de su figura, discutir diferentes cosas, que podamos estar o no de acuerdo, pero no de esta manera. De esta manera es una imposición, y una imposición dolorosa. Elena, para plantearle esta pregunta, quiero darle un punto de vista que es tal vez lo que está, digamos, sobre la opinión pública, que de alguna manera se resume en que la gente tal vez cree que el M-19 fue una guerrilla buena porque todo lo que hemos oído de los violaciones de derechos humanos en el Palacio de Justicia y sobre todo porque pues los casos judiciales están enfocados en eso, es en la retoma, es decir, en lo que hicieron las fuerzas militares para recuperar el Palacio después de que se lo tomara el M-19. En cambio, procesos judiciales contra quienes se tomaron el Palacio, miembros del M-19, pues sí hay, no son los que más relevancia han tenido. Entonces, no sé si usted comparte o no esta postura conmigo, pero como usted al escribir el libro Mi vida y el Palacio, pues seguramente, aparte de los detalles del propio caso de su padre, tuvo acceso a muchos otros testimonios y conoce otras historias. Yo quisiera saber si nos puede compartir algo que nos permita entender que aquí pues no es que hubo un bueno y un malo, sino que pues hubo dos hechos en medio de los cuales se presentaron en ambos, por parte de ambos protagonistas, violaciones a los derechos humanos. Bueno, ya con esta última pregunta, a ver, yo no comparto el hecho de que digan que hay más, los ojos están más puestos de un lado. Es decir, porque si fuese así, tendríamos mucho más claridad también y habría justicia en el caso, pues, frente a los responsables de la fuerza pública, y eso no lo hay. Solamente está la condena del general Arias Cabrales y ya está. Entonces, en el caso de mi papá concretamente, no ha habido absolutamente ningún avance, está todavía en proceso de investigación, o sea, imagínense, y es uno de los casos que más pruebas tiene. Entonces, eso es muy relativo. Con relación a que no se conoce bien de el M-19 y su responsabilidad, pues yo creo que siempre la narrativa oficial ha sido que ellos son los villanos y que ellos eran la guerrilla que se tomó el Palacio por orden y financiado del narcotráfico, Pablo Escobar. Más bien yo lo veo de la otra manera. Yo lo veo de la otra manera, pero reitero, aquí no es que ellos hayan sido los buenos tampoco, es decir, entrar a un recinto y tomar de rehenes a los magistrados de la Corte, pues discúlpeme, pero eso no tiene ninguna justificación, y mucho menos pues el desenlace que tuvieron ellas esa intención o no, eso sucedió, las consecuencias las tuvimos que pagar personas que no tuvimos nada que ver con eso. Entonces, sí, vuelvo y repito, por eso es importante que finalmente podamos como sociedad, desde las diferentes partes, tener un diálogo en relación a esto. Ojalá que esto sirva como detonante para que podamos conocer los dos lados, la responsabilidad de uno política y moral, la otra penal, porque pues por lo menos, y en el caso de mi padre y en el de muchos otros magistrados, las armas con las que fueron ultimados no fue de la guerrilla, fue de la fuerza pública. Pero vuelvo y repito, de todas formas, el M-19 tampoco es que nos haya hecho pues la vida más fácil, al contrario. Entonces, hablemos las cosas abiertamente, reconozcamos y crezcamos de manera conjunta, pero reconociendo al otro, porque si no, esto vamos a estar otros 40 años en las mismas. Pues Elena Urán, autora del libro Mi vida y el Palacio y hija del magistrado
Carlos Horacio Urán, precisamente que falleció en el Palacio de Justicia. Mil gracias por estar con nosotros, por regalarnos estos minutos en medio de sus afanes, y ojalá podamos volver a hablar en otra oportunidad nuevamente sobre este asunto, que claro que es importante que podamos hablar sobre estos temas para lograr de verdad una reconciliación en Colombia que tanto nos hace falta. Bueno, muchas gracias, Camila. Un saludo muy especial.